continuación y junto al educador Alci Cruz de Conexus, director de la comunidad educativa Conexus, vamos a conocer algunas coordenadas que podemos utilizar en nuestras familias, en nuestras casas, nosotros los padres, para fomentar el pensamiento crítico en nuestros adolescentes. Alci, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Excelente, buenas tardes. Ya casi saliendo para el Kremlin, ya casi. Ya, sí, ¿verdad? Ya hasta tú te vas a montar. Nos han convencido a todos ya, ¿eh? Ya está todo convencido. Pero miren, hablando de promover el desarrollo del pensamiento crítico en adolescentes, pues vamos a tomar ese mismo ejemplo de lo que se hablaba. Es interesante que Cavada hace unos instantes hablaba de un viaje a Rusia y mencionaba la Unión Soviética. Sin embargo, quienes son adolescentes hoy en día no conocen eso. No saben lo que es eso. Esa palabra. Sin embargo, el mundo que han encontrado, pues en gran medida fue influenciado por eso que se llamaba Unión Soviética. Para comprender ese tipo de cosas es que existe esto que llamamos pensamiento crítico. Y esto lo podemos promover desde el ámbito de la casa, desde el ámbito de las escuelas públicas, desde el ámbito de las escuelas privadas. Los adolescentes de hoy en día tienen más acceso a información que todas las generaciones que surgieron en este planeta antes que ellos. Sin embargo, todo el acceso a información que les brinda hoy en día la tecnología no significa automáticamente el procesamiento de esa información a la que tienen acceso. De hecho, más bien lo contrario, tienen tanto acceso a información, de hecho todos tenemos tanto acceso a información, que no encontramos la manera de poder procesar todo lo que nos lanzan. Discernir y filtrar y decir qué me sirve, qué no me sirve, qué es valioso, qué no es valioso, qué es cierto y qué no. Sobre todo esa palabra que acaba de decir Miralba, el filtro. Es decir, hoy más que nunca tiene importancia el desarrollar cierto nivel de filtro para poder filtrar las informaciones que nos están bombardeando. En la mayoría de los casos sin irla a buscar, en la mayoría de los casos sin irla a buscar la información nos bombardea toda esa información encima. Entonces hay unas cuantas claves que podemos pues compartir en ese sentido. Y una de ellas es el camino de 3 preguntas en cuanto a toda esa información que nos cae encima a nuestros hijos e hijas adolescentes. 3 preguntas muy concretas. Esa información, cualquier información que sea, que me cayó encima, de ciencia, de chisme, de redes sociales, de dónde está Rusia, de la Unión Soviética, de Stalin, de absolutamente cualquier cosa. 3 preguntas claves. Mi hijo, mi hija, esa información, ¿a quién beneficia? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿a quién perjudica esa información? Y pregunta 3, ¿para qué sirve? 3 cosas muy puntuales ante cualquier información que nos puede permitir el desarrollo de ese filtro para que haya pensamiento crítico y no seamos unos borregos que nos vemos arrastrados o nuestros hijos arrastrados por el medio del bombardeo de información. Esa información, cualquiera que sea, en cualquier ámbito, ¿a quién beneficia o pudiera beneficiar? ¿A quién perjudica o pudiera perjudicar? Y tercera, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa información? ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para dañar, eso sirve para resolver, eso sirve para placer, eso sirve para entretenimiento, eso sirve para hacer dinero, eso sirve para generar problemas. ¿Para qué sirve esa información? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Cuando planteamos esas 3 preguntas ante cualquier información que nuestros hijos tienen acceso, lo que estamos haciendo no necesariamente es darle la respuesta, es sembrarle la pregunta. Es decir, de manera de que cuando ellos estén interactuando con tanta información que puede ser abrumadora hoy en día, su forma de pensamiento se vaya entrenando en hacerse preguntas como esa. ¿Para qué sirve esta información? ¿A quién puede beneficiar? ¿A quién puede perjudicar? Hoy en día, y pues ustedes lo manejan sumamente bien, se maneja mucho el tema de los fake news, de las noticias falsas, y se derrumban reputaciones
en segundos a través de todo lo que es las redes sociales por informaciones que no son reales. Y a veces cosas que empiezan incluso hasta como una broma, y terminan dañando vidas, empresas, países, tumbando gobiernos, etc. Entonces, entrenarlos para ese pensamiento crítico tiene como base la formulación de preguntas. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago preguntas sobre la información a la que tengo acceso, estoy más cerca de poder procesar esa información, de hacer un análisis y al final hacer lo que queremos todos que nuestros hijos hagan, y es que tomen buenas decisiones que tengan algún sustento racional, ¿verdad? Y para llegar ahí, eso no se da con un botón. Yo tengo que responderme una serie de preguntas sobre la información a la que tengo acceso. Y obviamente muchos padres siempre, pues a mí me hacen la pregunta, ven acá, ¿y qué hace uno cuando estos muchachos le salen con esta cosa, uno, de cambio climático, de la ideología de género, de las causales, de los gases de invernadero, los gases de invernadero? Todos estos temas hoy que son controversiales, que generan muchos grises de opinión, ¿verdad? Que no son blanco y negro. Y viene este muchacho con 15 años y me suelta una cosa que yo en mi vida me había puesto a pensar. La indicación en ese sentido primaria es: no satanice. Si venimos a satanizar eso que dice nuestro hijo, nuestra hija adolescente, automáticamente perdimos la batalla, Primero, se bloqueó la comunicación, y segundo, si encuentra de parte de su papá, de su mamá. O sea, no es que ellos ante la actitud de los padres de satanizar una de sus ideas, lo que va a suceder no es que él deje de pensar. Él te lo va a dejar de decir, que es lo que no queremos. Queremos que ese canal de comunicación esté abierto siempre, nos guste o no ese contenido que va por ese canal. Entonces, de hecho, lo que puede pasar es que la rebeldía se triplique, ¿verdad? Porque vine a decirte lo que pienso y me satanizaste, no me escuchaste, bloqueaste la comunicación. Entonces, ahí hay una cosa clara. Primero, no satanice, incluso aunque usted no esté de acuerdo, no satanice cualquier cosa que salga de la cabeza de su hijo, porque a fin de cuentas es su hijo, es su hija. Más bien, hágale una pregunta clave, muy sencilla. ¿Qué te hace pensar de esa forma? ¿Qué te hace pensar de esa forma? Y entonces vino mi hijo y vino y me dijo que bueno, que todo lo que hablan de cambio climático son unos babosos. Si yo satanizo eso, que esa expresión que me dijo, bloqueé la comunicación. Ahora, si yo vengo y te pregunto, ¿qué te hace pensar de esa manera? Estoy dejando la posibilidad abierta al diálogo, no estoy satanizando, y estoy también dejándote ver claro el mensaje de que puede haber varias formas de pensar sobre una realidad o sobre una situación. Pregunta clave, padres, madres, educadores: ¿qué te hace pensar de esa forma? No satanice, pregúntele. ¿Qué te hace pensar de esa forma? De hecho, eso que mencionaban ahorita del tema de viaje a Rusia, Unión Soviética, Stalin, Mao, Lenin y todo eso, interesantísimo decirle a un adolescente, oye, ¿y qué tendrán que ver los rusos hoy en día con el turismo? ¿Qué tendrá Rusia que ver hoy en día con el gas? ¿Qué tendrá que ver Rusia hoy en día con el armamento nuclear y una posibilidad de una guerra nuclear en este mundo? Pregunta, no satanizar. Y a lo que sea que venga de allá, hágale esa pregunta. ¿Qué te hace pensar de esa forma? De esa forma. ¿Qué te hace pensar de esa forma? Quiere decir que eso mismo, yo puedo tener otra forma de pensar sobre eso, Miralba puede tener otra forma de pensar sobre eso, Pinky puede tener otra forma de pensar sobre eso.
Y de esa manera, por ese camino, vamos promoviendo lo que es el desarrollo del pensamiento crítico en la casa, en la escuela pública, en la escuela privada, en la universidad y donde sea. Este país y su progreso depende de la educación y dentro de la educación, de manera específica, del desarrollo del pensamiento crítico. Alci, yo sé que ya te vas, te tienes que ir, pero antes de cerrar me gustaría quizás preguntarte algo que tal vez debí preguntártelo al principio, pero bueno, nunca es tarde. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico? ¿Por qué ponerle el apellido al pensamiento? El apellido de crítico tiene que ver con que yo pueda procesar la información y construirme unas conclusiones personales sobre eso, lo que sea. Porque puede ser que yo estoy pensando en que fulanita es bonita, la que se sienta en la butaca de al lado. Y no necesariamente eso es pensamiento crítico. Ese apellido de crítico implica que yo procesé información. Es decir, que no me dejé manipular ni arrastrar por cualquier cosa que me dijeron, incluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Que no me llevé por un impulso, sino que hubo un procesamiento. Y si hubo un procesamiento que desembocó en unas conclusiones personales que yo saqué sobre eso, entonces estamos hablando de pensamiento crítico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿a qué conclusiones llega alguien a raíz de todo lo que está sucediendo con el Amazonas? Todo lo que surgió a nivel ambiental por estos fuegos que se fueron generando en el Amazonas. Entonces, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, finalmente deja ver a qué yo llego luego de procesar todas esas informaciones. Yo voy a hacer esto por el medio ambiente, a mí no me importa el medio ambiente, yo voy a hacer tal o cual cosa, voy a reciclar, voy a reforestar. Al final de un procesamiento de información, pues hay alguna conclusión personal y eso es de lo que se trata el pensamiento crítico.